¿Se puede dejar de fumar y no engordar? Casi un 90% de las personas que dejan de fumar ganan peso, al menos algo de peso, pero no es lo mismo un par de kilos que 10 o 15 kilos. Algunos alimentos pueden ayudarte a dejar de fumar y no engordar. ¿Quieres saber cuáles? Te cuento más en el vídeo de hoy. Hola a todos, bienvenidos al canal. Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me sigas en TikTok y en Instagram. En España cada año mueren 54.000 personas y todos conocemos los efectos malos del tabaco, pero aún así muchas personas no se atreven a dejar de fumar por miedo a engordar. Parece ilógico. ¿Por qué se tiende a engordar al dejar de fumar? Algunas razones por las que la gente sube de peso cuando deja los cigarrillos están relacionadas con la manera en la que la nicotina afecta al cuerpo. La nicotina en los cigarrillos acelera su metabolismo. La nicotina aumenta la cantidad de calorías que tu cuerpo usa cuando está en reposo, aproximadamente en un 7 o un 15%. Sin cigarrillos, tu cuerpo puede quemar el alimento más lentamente. La nicotina aumenta la sensación de placer y saciedad en el cerebro. Al dejar de fumar desaparece ese estímulo y además tienes síndrome de abstinencia porque la nicotina es muy adictiva. Los cigarrillos reducen el apetito. Cuando dejas de fumar puedes sentir más hambre y devoramos. Queremos saciar esa práctica de fumar un cigarrillo y por ello nos refugiamos en la comida. Al dejar de fumar mejora el gusto, el olfato y entonces disfrutas más comiendo porque todo te sabe mejor. El tabaco bloquea los receptores del paladar y de la nariz, con lo que comer es menos atractivo. Se tiende a picotear alimentos dulces o salados de rápida adquisición, que en muchas ocasiones están cargados de una gran cantidad de calorías y de grasas. Por lo tanto, ¿se puede hacer algo para controlar ese peso? No hay dietas milagrosas para las personas que dejan de fumar. En cambio, sí que existen una serie de pautas que te van a ayudar a controlar el aumento de peso. Es, por ejemplo, las verduras, las frutas, los lácteos, las carnes, los pescados, los frutos secos, el aceite de oliva, entre otros. En ellos encontramos todos los nutrientes que necesitamos, las vitaminas, los antioxidantes para llevar a cabo una dieta equilibrada. Lo más imprescindible es evitar siempre las grasas, los ultraprocesados, el exceso de hidrato de carbono y planificar las comidas que sean ricas en proteínas, utilizando procesos de cocción como el hervido o la plancha, así como evitaremos las frituras. Entre los alimentos que pueden ayudar a que el aumento de peso sea el mínimo posible, porque algo de peso, aunque sea 1 kilo, sí que se va a coger, serían el plátano. Es rico en triptófano, que es un aminoácido que contribuye a la síntesis de serotonina, el neurotransmisor responsable de la regulación del estado de ánimo y del humor. Más necesario que nunca, puesto que también puede cambiar nuestro humor. Podemos comerlo a media mañana o a media tarde. Los frutos secos, en especial los pistachos, las almendras, son una gran fuente de triptófano, ideales para controlar el mono del tabaco. Una fruta muy saciante sería la manzana, es ideal para tomar en cualquier momento del día cuando sintamos hambre o ansiedad. Además, gracias a su alto contenido en vitamina B12, B6 y potasio, nos va a ayudar a relajarnos, a aliviar el estrés y a conciliar el sueño. El chocolate, y diréis, ¿en serio? Pues sí, es rico en magnesio, un relajante muscular que nos va a ayudar a controlar la ansiedad. La nicotina aumenta la sensación de placer y cuando desaparece, nuestro cerebro busca otras vías para obtenerlo, como puede ser el azúcar. El chocolate ayuda a calmar el antojo por el dulce cuando dejamos de fumar. Eso sí, tiene que ser como mínimo un 80% de cacao. La avena es otro gran precursor de la serotonina y se recomienda para desayunar con leche desnatada. La avena integral es rica en hidratos de carbono complejos que liberan glucosa de forma gradual en sangre y esto evita que tengas hambre entre horas. El tabaco deteriora la microbiota intestinal, por ello lo que tenemos que hacer es fortalecerla. Un alimento que te va a ayudar es el kéfir, que es un probiótico que contribuye a restablecer su equilibrio y a evitar que ganemos peso. Los pescados ricos en omega 3, como el salmón. El salmón contiene triptófano, contiene también omega 3 y este ácido graso es antiinflamatorio y te va a ayudar a reparar el daño provocado por el tabaco. El pescado azul es fuente de proteínas de calidad, un nutriente que te va a ayudar a crear músculo. Cuanto más músculo tengas, más calorías va a quemar tu cuerpo en reposo. Si te estás preparando para dejar de fumar, debes de saber también
que tienes que hacer una serie de cambios en tu día a día. Hacer ejercicio físico. En el caso de que no lo hagas, el deporte te va a ayudar a quemar calorías. También te va a ayudar a soportar estos antojos de alimentos poco saludables o antojos a los cigarrillos. A la hora de ir a hacer la compra, lleva siempre una lista. Haz una lista de alimentos saludables como frutas, verduras y no compres aquellos alimentos que son ricos en grasa, azúcares y que no vienen en tu lista. Intenta descansar. Si no dormimos correctamente, esto nos dará más hambre y siempre recurrimos a alimentos dulces ultraprocesados porque son los más rápidos de preparar y de cocinar. Reemplaza las tazas de café consumidas en el día por tazas de té o infusiones. El sabor del café está muy ligado al cigarrillo y no dejes de pasar más de 3, 4 o 5 horas entre comidas. Si pasan más de 3 horas desde la cena a la hora de acostarse, debes de tomar un snack tipo media mañana o merienda. No mezcles nunca la misma comida, pan, pasta, arroz, patatas, y evita los alimentos que sean muy grasos porque va a disminuir la capacidad metabólica y lo más normal es que se acumulen alrededor de tu cintura. Muchas personas recurren a parches, a chicles con nicotina para calmar esta ansiedad por el tabaco, pero yo aconsejo mejor ir poco a poco y no tener que recurrir a este tipo de productos, ya que la mayoría de los casos se vuelve al cigarrillo. A la hora de tratar de dejar de fumar es diferente para cada persona, pero casi todas tienen algunos síntomas de abstinencia de la nicotina. El síndrome de abstinencia de la nicotina dura entre 2 y 3 semanas. Cuando dejas de fumar, tu cuerpo y tu cerebro tienen que acostumbrarse a no tener nicotina, como por ejemplo tener esas ganas de fumar, sobre todo cuando vuelves a lugares en los que antes fumabas. Es muy común sentirse irritado o de mal humor cuando dejas de fumar. Es normal que te sientas nervioso, nerviosa, inquieta durante los primeros días o semanas después de dejar de fumar, así como al principio tu mente se va a irritar por falta de nicotina, el resto de tu cuerpo también. Los fumadores viven unos 10-15 años menos que los que no fuman. Solo al mes de haber dejado de fumar, los pulmones ya empiezan a funcionar mejor. Esa tos de fumadores a primera hora de la mañana empieza a ser menor y a los 3-6 meses de haber dejado de fumar, la circulación sanguínea mejora. Como veis, dejar de fumar son todo ventajas y con una correcta alimentación y ejercicio físico podemos controlar ese aumento de peso, que es tan habitual a la hora de dejar de fumar. Espero que este vídeo os sirva de ayuda. Si os animáis a dejar de fumar, déjamelo en comentarios, dale like al vídeo y os invito a que me sigáis en TikTok e Instagram.